Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hemos llegado una vez más, llamados por nuestro Señor, a esta Santa Eucaristía. Vamos a disponer nuestro corazón. Hoy las lecturas nos hablan del perdón que es tan necesario, pero tan difícil a veces. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia de perdonar, que nos ayude quizás con esos resentimientos que pueda haber, pedirle perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Haz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú solo eres Señor, eres santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, si nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor.
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía muy poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Cada tanto vemos en las noticias, vemos ya muy seguido cómo se comete un cierto asesinato, un cierto injusticia de parte de la policía, pues por lo menos así se ve, y esto genera protestas y daños, quemazones, de todo, destrucción. Empezó ya hace meses y pues ya lo vemos cómo se va repitiendo, y hasta ahora, hasta en otros países. Hace 2 días me puse a ver unas noticias de Colombia y ahora hasta allá está pasando igual ahora. Lo que de aquí se ha ido para allá también, de cómo hay ahora destrucción en muchas ciudades. Por eso, por alguna ofensa que ocurre y la gente se siente llena de cólera y
termina en destrucción. Vemos estas lecturas entonces como son pues muy aptas para nuestros tiempos, porque nos hablan de la paz, nos hablan de cómo es necesario el perdón para que no terminemos en destrucción. La primera lectura que escuchamos nos hablaba de cómo a veces nos dice nos aferramos del rencor y la cólera y cómo eso lleva a esa destrucción. Dice, si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Hay otra traducción que dice la sanación. No solamente salud, pero en general sanación interior. Dice, si nos guardamos rencor los unos a los otros, ¿cómo vamos a poder sanar? ¿Cómo vamos a poder sanar si hay ese rencor? El rencor primero empieza porque hay una ofensa, porque hay una herida, porque algo nos hicieron mal o hicieron mal a alguien que nos duele. Y esa herida, nosotros ahí al guardarla, al seguirla recordando y recordando, puede convertirse en esto, rencor, en esa cólera que más crece y que más puede llevar a esas acciones destructivas que nos hacen daño a nosotros mismos. Decía la palabra de Dios, ¿cómo podemos pedir la sanación al Señor si guardamos rencor en nuestro corazón? No quiere decir que cuando hagan algo malo que entonces no hay que sentir nada, no. Eso es natural. Cuando las emociones humanas Dios las creó por algo. Cuando sentimos así un poquito de enojo, es normal y quiere decir algo anda mal, algo anda mal y ese enojo es normal. Dios nos hizo así. El problema no es enojarse, el problema es cuando ese enojo ya se convierte en rencor. Y este rencor ya continúa con un resentimiento y eso ya se vuelve más adelante en un odio y eso ya crece y crece y termina en destruirnos, en ir comiendo nuestro corazón, llenándolo de esa oscuridad. Todo comienza con una herida, una ofensa. Entonces, como les decía, el problema no es enojarse, sino ¿qué hacemos con ese enojo? Ese enojo tal vez nos indica, ¿hay algo mal? Pedirle entonces a Dios, ¿qué voy a hacer con esto que siento? Pedirle sabiduría a Dios para que Dios nos indique un camino que sea un buen camino que lleve a la paz, a la reconciliación, a la sanación de todos los involucrados y no irnos por el camino del rencor, por el camino de odio, por el camino de destrucción. Son esos dos caminos que nos presenta hoy la Escritura. Y el Evangelio, Jesús nos habla de cómo esto no solamente es a nivel humano, sino ya nos habla de Dios. Nos da una parábola. Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, le dice Pedro, como él diciendo ya, si 7 fueran muchas. Y Jesús le contesta con esta parábola de un rey que perdona, dice, una cantidad muy grande, de muchos millones, dice esta traducción. Y el rey le perdona esa cantidad tan grande y luego
él tenía un compañero y el compañero le debía algo muy poco. Y cuando leemos en la versión en la que habla de los talentos, que es la versión pues, original, aquí nada más la traducen con millones y luego dice poca cantidad. Pero en la versión original del griego nos dice exactamente cuánto era. Y cuando vemos exactamente cuánto era, vemos que la diferencia era como si era de 1 a 1 millón. O sea, si eran 5 millones, el otro debiera $5. O sea, la diferencia es algo grandísimo. De 1 a 1 millón. Entonces, si eran $100 que le debía, entonces eran 100 millones que le perdonó. Y el rey que le perdona, digamos, pongámoslo que era 100 millones. El rey que le perdona 100 millones y el otro no podía perdonar los $100. Y así lo pone Jesús, como dándonos a entender que nuestros pecados son como esas deudas con Dios que son así de grandes y Dios nos perdona, y la de nosotros entre nosotros no se comparan, son tan pequeñitas comparado con lo que Dios nos ha perdonado. Lo que nosotros resentimos entre los unos a los otros, nos dice Jesús, no es nada comparado con lo que Dios nos ha perdonado. Es 1 millón de veces más grande lo que Dios te ha perdonado que lo que tú no puedes perdonar. 1 millón de veces más grande es lo que Dios ha perdonado en tu vida que aquello que tú no puedes perdonar. Cuando yo vi eso, con esa traducción así de original, con esos cálculos, con esa diferencia tan grande, me sorprendió mucho, porque nos muestra entonces cuán grande Dios es, por un lado. Por otro lado, nos muestra que entre nosotros mismos, cuando vemos cómo nos ve Dios, pues lo que hay entre nosotros es tan pequeño comparado con esa deuda tan grande que teníamos con Dios, y Dios cómo saldó, cómo la pagó con su Hijo que murió por nosotros, enviando a su Hijo Jesús que muriera por nosotros. Por eso vino Él y por eso de tal manera murió, porque pues era tan grande esa deuda, era tan grande eso que nos separaba del amor de Dios. Y Jesús, con qué amor y con qué compasión dio su vida por nosotros y nos perdona. Tan grande es su misericordia. Y nosotros, lo de nosotros es 1 millón de veces más chiquitito, más pequeñito, lo que tenemos entre unos y otros. Así de pequeñito. Eso nos da un poco de perspectiva. Nos da un poco de perspectiva para por lo menos empezar con el deseo de querer perdonar. Porque a veces las cosas que nos han pasado, a veces son cosas muy dolorosas que nunca se podrán olvidar, porque hay cosas que pasan que no se pueden olvidar. Es algo que quedamos marcados con eso y no se puede olvidar. Pero sí se puede recordar de otra manera distinta. Se puede recordar pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios su gracia, pidiéndole a Dios que nos ayude a recordar de una manera en que ya no nos haga daño. Recordar de una manera en que pidamos a Dios que nos ayude con su gracia, así como Él sufrió esas heridas tan grandes en esa cruz, que obtenga en nosotros la sanación, que nos dé a nosotros la sanación interior,
Y ese es el principio, ya queriendo, ya deseando que tengamos esa paz interior. Ya ese es el principio de ir soltando ese rencor. Y es todo un proceso. A veces toma mucho tiempo, a veces son años, pero todo empieza por ese primer paso de reconocer de que ante Dios lo que guardamos, esos rencores, son tan pequeñitos comparado con esa deuda tan grande que Dios quiso pagar por nosotros con su Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros y de qué manera. Para que nosotros tengamos esa vida, para que nosotros tengamos esa sanación, para que no sigamos sufriendo, para que seamos llenos de su felicidad, llenos de su amor. Volvemos a esa primera lectura de esa frase que dice ahí: si guardamos rencor a otro, ¿cómo le podemos pedir la sanación al Señor? Porque el que guarda rencor es como el que todavía se está haciendo daño él mismo. Le hicieron daño a otra persona antes, pero este rencor es estar uno mismo haciéndose daño con este recuerdo. Entonces, si decimos: Señor, ya yo no quiero sufrir más, no quiero sufrir ese daño. Tú sabes lo que pasó. A veces queremos recordar porque ese dolor es algo que nos demuestra a nosotros mismos de esta injusticia que quizás nunca tuvo arreglo, quizás fue algo que todavía no se ha reconocido. La otra persona quizás no se haya disculpado, no haya pedido disculpas o no quizás sinceramente, y guardamos eso allí. Pero el estar allí con este resentimiento, el estar allí es como no dejar que sane la herida. Es como el que tiene una herida en su piel y se le va sanando y vuelve y se la abre, y así nunca le va a sanar. Por eso dice esta primera lectura: si guardamos rencor al otro, ¿cómo podemos pedir la sanación al Señor? Porque Dios quiere sanarnos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, Dios también nos deja, pues, porque nosotros también tenemos que desear esa sanación. ¿Y cómo la deseamos? Empezando con ese deseo de decir: Señor, te entrego esto que siento, este rencor, este resentimiento, esto que siento, tú sabrás, yo te lo entrego porque quiero estar en paz, quiero sentir tu paz. Yo te entrego esto que está dentro de mí, que ya llevo por mucho tiempo y todavía me está causando que yo tenga esa tristeza, todavía me está causando que yo desee dentro de mí que fuera esto diferente. Quiero ya entregar todo eso, soltarte todo eso para ser libre. Porque si no lo hacemos, es como dice aquí: ¿cómo vamos a pedir la salvación si guardamos ese rencor? Y si tenemos dificultad en soltarlo, pues volvamos a esta parábola donde nos dice: lo que el rey ha perdonado es 1,000,000 de veces más grande que lo que nosotros, esa deuda que nosotros no queremos perdonar. Dios nos ha perdonado, dice, algo que es 1,000,000 de veces más grande. El perdón de Dios hacia con nosotros ha sido 1,000,000 de veces más grande que lo que nosotros todavía no podemos perdonar.
Y si Dios ha tenido esa misericordia con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos también tener misericordia con nuestros semejantes? De esto se trata la parábola, que viéndola así pues tiene mucho sentido. Si el rey le perdonó tanto, ¿cómo aquel siervo se encolerizó tanto con su compañero que decía que casi lo estrangulaba, que lo agarró por el cuello y que no lo soltaba, cuando a él le habían perdonado algo que era 1.000.000 de veces más grande? Es algo que podemos nosotros reflexionar en nuestra vida. Dar gracias por el perdón de Dios en nuestra vida. Agradecer al Señor por su inmensa misericordia con nosotros. Tan grande ha sido nuestro Señor que nos ha perdonado. Tan grande ha sido nuestro Señor que todas nuestras ofensas, el Señor las perdona. El Señor, tan lleno de misericordia, y nuestras ofensas ya sabemos de qué tamaño son. Son 1.000.000 de veces más grandes nuestros pecados contra Dios que las heridas que nos causamos los unos a los otros. Cuán grande es su amor, que su Hijo murió en la cruz por nosotros. Cuán grande es su amor. Cuán grande es esa misericordia de Dios que tanto sufrió Jesús por cada uno de nosotros, para que nosotros no suframos, sino que por esas llagas de Jesús recibamos la salvación, recibamos la sanación. Entonces Él nos invita a estas lecturas a eso, a que si queremos esa sanación, como dice la primera lectura, soltemos, perdonemos, entreguemos eso a Dios. A veces no se puede olvidar, pero se puede entregar. Se puede decirle: Señor, te lo entrego. Y a veces, muchas veces hay que hacer este ejercicio. Cada vez que llega ese recuerdo, decirle: Señor, te lo entrego. Cada vez que llega ese dolor, decirle: Señor, tu amor es más grande. Gracias porque tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque tan grande ha sido tu perdón conmigo. Yo quiero también perdonar. Y si siento que no puedo, Señor, tú sí puedes. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Si yo soy muy débil y no puedo, Señor, que tu perdón actúe en mí y me libere de esto que estoy sintiendo todavía. Y así empezaremos a sanar. Así ya no será, como dice aquí, si le guardamos rencor a otro, le podemos pedir la salvación al Señor. Pues ya le vamos soltando ese rencor cuando le decimos a Dios: Dios, obra en mí. Que tu perdón y tu misericordia obren en mí. Que yo sea lleno de ti, lleno de tu misericordia, lleno de tu perdón, de ese perdón que me ha perdonado. Que ese perdón obre en mi corazón, que ese perdón esté llenando mi corazón, que tu misericordia en mi corazón se vaya extendiendo y así pueda yo ir sanando, pueda yo ir teniendo esa compasión que tú has tenido conmigo, que se haga presente en mi vida y en mi corazón. El perdón entonces es ese principio para sanar nosotros mismos, que esa herida que nos hicieron no nos siga doliendo, sino con la gracia de Dios vaya sanando. Que deseemos eso, que deseemos esa sanación sabiendo cuánto nos ha amado, cuánto nos ha perdonado y qué pequeñas son las ofensas que tenemos entre unos y otros comparadas con
las ofensas que le tenemos a Dios, que le hacemos a Dios, 1,000,000 de veces más grandes. Entonces, hermanos, estas lecturas de hoy nos iluminan mucho, nos dan mucha luz, porque como decíamos al principio, hay dos caminos, el camino que va a la paz y el camino que va hacia la destrucción. El camino de la destrucción es ese camino que convierte ese enojo en resentimiento, en rencor, en odio, que ya se manifiesta en destrucción, o el camino que convierte ese enojo en buscar la justicia de Dios, que lleva a una paz, dejarle las cosas al Señor, que Dios es justo, Dios, Él sabe cómo hace las cosas, pero que Él se encarga. Nosotros busquemos la paz, nosotros busquemos vivir en paz y desear esa paz en nuestro corazón. Entonces vamos a ponernos de pie y profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para que derrame su gracia y ternura sobre la Iglesia y el mundo entero. Digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por caminos de la paz y armonía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que alaban a Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo, para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente, para todas las personas que están sufriendo a causa del coronavirus y los desastres naturales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para las necesidades de nuestra parroquia, para que podamos continuar siendo bendecidos con dones de tiempo, talento y recursos para difundir su reino aquí en nuestra iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los prisioneros y por nuestros enfermos, especialmente Sonia Armenta, Plácida Sánchez, Clara Scowroth, Amalia Cruz, Marta Morales, John Gradilla, Jesús García, Padre Carlos Medina, Pedro Guerrero, Guadalupe Morales, Orion Red,
por todos los que están sufriendo con cáncer, también por todos los que han partido a la presencia del Señor, especialmente Alicia Saucedo Balandrán, Andrew Sueney. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, no tomes en cuenta nuestros pecados y escucha las oraciones que te ofrecemos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes del ofertorio tenemos una presentación de la niña Camila Anaí Quirós. Se pueden sentar. Señor, te presentamos a Camila Anaí para que la bendigas, para que bendigas a su mamá y la llenes a ella de tu protección, que crezca sanamente y ilumines a su mamá, a su familia, para que puedan guiarla hacia ti. Bendícela en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Damos un saludo de paz. Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos disfrutar
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se pueden sentar, por favor, unos anuncios? Hace unas semanas estábamos hablando, Padre Carlos y yo, pensando qué más podemos hacer como actividades en la parroquia. Y estaba mirando unas fotos y unos videos de mis papás que precisamente el mes pasado cumplieron 54 años de casados, que es un sacramento que me imagino que muchos de ustedes lo han de tener. Y se nos vino la idea de que muchas personas están sin el sacramento. Entonces estamos planeando para hacer unas bodas comunitarias. Esas bodas comunitarias van a costar de 4 o 5 pláticas para aquellas parejas que están viviendo en unión libre y que quieran hacer el sacramento del matrimonio. Estas parejas que se quieran reconciliar con el Señor y quieran vivir de acuerdo a como Cristo nos enseña en ese sacramento. Entonces, si quieren tener más información o conocer una pareja, que podamos nosotros hablar con ellos para invitarlos a que sigan este seguimiento para que puedan contraer el matrimonio. Pueden comunicarse con Padre Carlos o conmigo para así ir planeando poco a poco. Y como les digo, es una bodas comunitarias donde se juntan las parejas que quieren casarse, se hacen unas pláticas, después un pequeño retiro para esas parejas y todas las parejas se casan juntos. Entonces sería algo muy bonito de que todos nosotros podamos cooperar e invitar a estas personas para que vivan en el sacramento, y qué bendición que a lo mejor puedan celebrar ya sus 25 años de boda, sus años de oro, que son 50 años o más años con el matrimonio del sacramento. Entonces, si conocen una pareja o si ustedes que están aquí quieren contraer el matrimonio, otra vez con el Padre Carlos o conmigo, para más información. Y también muchas gracias a todas las personas que siempre nos ayudan aquí a la bienvenida, a limpiar las sillas, a coordinar todo. Estamos esforzándonos para que ustedes se sientan bien confiables aquí cada vez que vengan, para que se sientan seguros. Si ustedes hay algo que a lo mejor a nosotros se nos pase, con toda confianza déjenoslo saber, para nosotros tratar de mejorar eso. Nosotros queremos que cuando vengan aquí se sientan en confianza y se sientan confiables de estar aquí. Entonces, cualquier sugerencia es bienvenida, igual con Padre Carlos o conmigo, o con el señor Joaquín también, que ahí está siempre en la puerta. Y nuevamente, muchas gracias por toda su ayuda. Su ayuda es de gran beneficio para nuestra comunidad. Y también para el 26 de este mes, que es sábado, vamos a volver a tener otra venta de tamales. Igual si quieren hacer una orden por adelantado, pueden hablarme, decirme, y para tener ya las órdenes y para tener más o menos planeado cuántos tamales vamos a hacer. Los tamales van a costar solamente $2 y todo ese beneficio es para aquí, para la comunidad, para su parroquia. ¿Ok? Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en la paz del Señor. Cristo te nace.